noches de nuevo con ustedes, programa Calle Libertad, emisora Onda Luz Televisión, y hoy tenemos para la primera parte a Julio Molina, que va a presentarnos, vamos a hablar un ratito sobre su reciente libro, presentado hace muy poco en la Feria del Libro de Cádiz. El libro se titula Crónica Negra en el Cádiz de la posguerra, y como su título indica, pues nos habla de una manera costumbrista sobre crímenes, crímenes pasionales, estafas, robos, etcétera, de aquellos años que en principio parece que no ocurría nada, pero que todas estas cosas pues se veía que sí que pasaba de vez en cuando, ¿no? Julio, buenas tardes, claro, bienvenido. Hola, buenas tardes. Bueno, pasaba igual que pasa hoy. Claro. Lo que pasa es que hoy tiene más difusión, más rápidamente se conocen las cosas, pero antiguamente en Cádiz, una ciudad pequeña, estas noticias corrían también como la pólvora, no hacía falta que hubiera internet de esto para conocerlo, sino que rápidamente el boca a boca y llegaba desde la viña, llegaba a puntales en la noticia rápidamente, ¿no? Julio, tú lo titulas de la posguerra, en realidad te has centrado más en los 50. Sí, prácticamente son sucesos que ocurrieron en la década de los 50. Sí. Hay uno que ocurrió un poquito antes, en el 40 y tanto, y hay uno que ocurrió en el 63. Pero los demás, todo más que nada en los 50. De los 50. ¿Y cómo te has documentado? ¿Qué has hecho para buscar? Bueno, pues cambié un poquito el registro de los tres últimos libros sobre la historia pequeña de Cádiz. Cambió un poquito en tipo, para hacerlo tipo periodístico, sobre una crónica y sobre crónica negra, en el caso que nos ocupa, ¿no? La fuente, primero la memoria. Sí. Yo recordaba desde pequeño de algunos sucesos que habían ocurrido, lo sabía así a grosso modo, pero vamos, los detalles no. Entonces, claro, me he documentado en hemeroteca, en la documentación, digamos, periodística, pero sobre todo están sacados de los sumarios de la audiencia que están depositados en el archivo histórico, y de ahí he sacado, bueno, todas las declaraciones, en las sentencias, en los antecedentes, las intervenciones en los juicios, bueno, y prácticamente todo, ¿no? Lo que pasa es que hay que darle después la forma periodística, ¿no? Periodística, más bien, ¿no? Y sobre todo también la forma para que sea agradable, atractivo también al lector, ¿no? Siempre intento, porque aunque el tema parece así, en un principio parece árido, pero le da un tinte, digamos, gracioso al final, ¿no? Jocoso, en algunas terminaciones. Porque hay casos que se lo merecen por sí mismos, ¿no? Porque además... por sí mismo, ¿no? Por sí mismo, en la intervención en el juicio, en algunos de los juicios, te estaba a reír, La gente tenía que el presidente de la sala tenía que pegar el campanillazo, entonces no había el mazo de martillo, sino una campanilla, y empezaba a pegar campanillazos para que se callara la gente porque había un poquito de choteo. Julio, entonces te has pegado tus mañanitas y eso en los archivos. Sí. Y también yo recuerdo de aquella época El Caso, que era un periódico sensacionalista. ¿Te habrá servido también? Exactamente, también he visto en El Caso. Lo que pasa es que es bastante difícil de localizar, aunque tuve una suerte espantosa, había un caso que lo tenía ya cogido, pero que me faltaban datos, me faltaban cosas, y no había forma de localizarlo por ningún lado, no había forma, ni el periódico, ni una cosa, ni otra. Y un día voy por el Baratillo y encuentro un libro cuadernado, un tamaño grande, verde, con las tapas verdes. Abro y es El Caso. No me digas. Sí, El Caso eran unos por lo menos casi 6 meses de... Te vino que no veas. Bueno, ¿no? Imagínate, pero sin saber lo que venía en el interior. Sí, pero era la fecha que tú habías leído, ¿no? Es que no le vi la fecha. Es que yo le dije, bueno, me quedo con él. Con lo que sea. Sí, con lo que sea, ¿no? Vale. Y le pregunté cuánto era, quería una cantidad, yo le ofrecí menos, digo que sí, pero estaba con la madre allí, la madre decía que no, que si para arriba, que si para abajo, y así entre una cosa y otra, pues llegaste a un acuerdo. Llegué a un acuerdo, y la sorpresa mía cuando fui a casa y empecé a verlo, digo, ahí estaba. Hay que ver, que me llevé, pues mira, me llevé
en el archivo histórico municipal, buscando los padrones, porque claro, yo no me acordaba los nombres, ni podía, yo me acordaba del hecho, pero no me acordaba de... Entonces, tuve que estar buscando los padrones municipales durante un montón de años para localizar, claro, a los personajes. Las personas. Pero claro, mientras en el Cádiz del interior tú te vas a los padrones antiguos, y como no sea muy antiguo, que vienen los números por manzana, pero ya en los años 40 esos ya venían por los números como los conocemos ahora. Pero claro, eso tú dices la calle de la Torre número 20, y la calle de la Torre número 20 sigue siendo la Torre 20. Pero en Portatierra no es así. No. En Portatierra no es así. En Portatierra, como cambió tanto, primero las calles, los nombres de las calles y sobre todo también los números, porque claro, en la avenida a lo mejor los primeros números estaban ya en donde está hoy el veintitantos, ¿comprendes? Sí. Con lo cual, bueno, eso fue paciencia. Pero claro, lo que decía Ramón Solís, la verdad, que para ser investigador hay que ser curioso y tener paciencia. Exactamente. Y es verdad, porque no una forma de echarle mucha hora, ¿no? Julio, ¿tú tienes alguna manía para escribir? ¿Tienes alguna hora? ¿Eres anárquico? Bueno, sobre todo por la noche, cuando parece que viene más, aunque últimamente estoy bastante flojo, pero por la noche es cuando yo las mañanas y esto las utilizo para los archivos. Sí. Las tardes las utilizo para charlar también y para sacar testimonios, otra fuente de información oral, son los testimonios, ¿no? Que son muy importantes, sobre todo en personas mayores, ¿no? Claro. Sobre todo en temas de este tipo que yo trato, de costumbrista, ¿no? Sí. Claro, porque hay otra fuente que son la de la historia grande, que eso va por otro lado. Distinto. Pero la historia pequeña, como yo le llamo, lo cotidiano de todos los días, son fuentes sobre todo testimoniales, ¿no? Testimoniales. Y como no se aproveche a estos mayores, se pierde para siempre, porque esos conocimientos que tienen estas personas mayores, cuando mueran, pues han desaparecido, a no ser que queden como yo hago, escrita, o yo le grabo y después ya en casa pues le voy, que hay muchos casos que te hartas reír, ¿no? Claro. Vamos a grabar. Sí. Que esto todo se va a grabar, ¿eh? Sí. Se lo digo, porque... entonces empieza... ¿Se pone nervioso? No se pone nervioso, sino no, estoy igual que ahora mismo estamos aquí, a las cámaras, pero vamos, tú una cosa que estás hablando, te embala, ¿no? Como se dice en Cádiz, ¿no? Y entonces empieza a contar cosas a lo mejor bastante... Y digo, estamos grabando, no importa. Y hubo un caso que me llama, a los 3 o 4 días me llama, Julio, oye, mira, ¿te acuerdas lo que...? ¿Eso lo tienes grabado? Digo, sí. Oye, mira que... No te preocupes, como tú comprenderás, esas cosas, eso se queda para... Pero se embalan muchas veces, Empieza a hablar. Julio, he visto que hay como una treintena de episodios, crímenes, robos, estafas, hechos delictivos, pero el libro en realidad se divide en 3 grandes apartados, ¿no? Sí, están los crímenes pasionales, que es lo que hoy llamamos violencia de género, sobre todo los celos eran... Lo primordial eran los celos y el machismo imperante en la época, ¿no? Ese espíritu de propiedad del hombre, de que la mujer es suya y de nadie más, ¿no? Pero sobre todo los celos eran digamos, la fuente donde hoy a lo mejor la violencia se ejercen por otros motivos, motivos económicos también, ¿no? Pero en aquella época eran celos, auténticos celos. Y del hombre hacia la mujer se conoce también casos, ¿no? Del hombre hacia la mujer. De la mujer sobre el hombre. Sí, lo que pasa es que son menores, como ocurre ahora mismo. Pero también lo había, también lo hubo. Y algunos vienen recogidos en el libro, ¿no? Hay uno que tú me has contado antes que lo vamos a reproducir, si te parece. Entonces era el del crimen pasional. Claro, después crímenes sangrientos, que había otro tipo, era el que, por ejemplo, el crimen del dique seco, que fíjate, por 198 pesetas mataron a un guarda de seguridad. Tiene guasa la cosa, ¿no? Un navajazo en alguna tienda de vino, muy típico de aquella época, por culpa del juego, de las cartas, aunque estaban prohibidas, pero se jugaba el dominó y estas cosas, que se jugaban a lo mejor una cerveza, unos quintos de cerveza, y por culpa de eso, bueno, pues hubo hasta muertos, ¿no? Sí.
Después había otro que eran suicidios. Suicidio. Hay también 2 o 3 ahí un poquito de divertido, ¿no? Ahora lo vamos a tratar. Suicidios, también estaban las amenazas, amenazas y coacciones. Había otro, hay estafa, ¿no? También. La estafa, bueno, ahí estaba ese se llama Entre Primos y Julay. Entre Primos y Julay. El primo era el que caía, ¿no? El primo era el que caía. Eso lo han dicho siempre. O sea, este es un primo. No, pero que los estafadores siempre decían que todos los días se levanta un primo. Es muy difícil localizarlo. Pero está. Pero una vez que está localizado, se cae inmediato. Y además es verdad. Lo difícil es localizar al primo. En el momento que está con el primo, se cae, vamos, seguro. ¿Y el Julay quién era? ¿El fulano que...? También el Julay también se le llama Julay también al primo. Vale. La sección se puede... Sinónimo. Sí, porque hay alguien que lo tratan al primo y hay otros que lo tratan... De Julay. Y sobre todo los timos aquellos típicos del tocomocho, de las tampitas, de los libros, el de la limosna, muy típico de aquella época, ¿no? La lotería premiada. Esa era el tocomocho. Es el tocomocho. El tocomocho. Bueno, hay una cosa que me ha llamado la atención, que me parece que del tema de los suicidios, una muchacha que se iba a casar en Trille, hubo ahí... Sí. No, bueno, una muchacha que se iba a casar a las 9 de la mañana en San José y a las 7 de la mañana pues se cayó de la azotea de su casa. No sabemos... Aquello se dio como suicidio, pero no se sabe si realmente fue un suicidio, la empujaron o hubo ahí su misterio, ¿no? Un poco de misterio, pero que es una pena que una chavala, bueno, que 2 horas antes de casarse, pues terminara como terminó, ¿no? Curioso, ¿eh? Y vinieron hasta de Madrid periodistas a cubrir el caso. El caso. Julio, ¿hay algún suceso así especialmente divertido dentro de lo que estamos tratando? Divertido. Dentro de lo que estamos tratando. El juicio del caso del baratillero, del envenenamiento del baratillero, eso fue divertidísimo. Sí. Bueno, ¿qué le pasó? ¿Qué hizo el baratillero? No, el baratillero no hizo nada. El baratillero ¿Lo mataron? Hizo morirse. ¿Morirse? Bueno, pues cuéntalo. Bueno, no, era un baratillero que la mujer lo quiso envenenar. Y entonces, pues... contactó con dos mujeres de gitanas y para que le suministraran veneno. Las gitanas, cuando vieron que era una prima, pues le empezaron a sacar dinero y lo que le daban era ralladura de anafe, de tiza, le daban también beleño, dentina, que era un producto que vendían en la farmacia para los niños para que les salieran los dientes. Engañarla, para sacarle dinero. Tanto así que ellas fueron acusadas primeramente de asesinato y después la condenaron por estafa. Porque claro, ellas lo que hacían es estafar a la que le habían cargado. A ella no, ella fue condenada, ¿no? Fue condenada por no sé qué estímulo al... No, por intento de asesinato. Claro, por intento de asesinato. Pero el hombre se murió. El hombre se murió. ¿Por qué? Pues se murió porque tuvo que morirse. Las casualidades. Pero el juicio fue aquello... Vamos, es una de las preguntas que le hace el fiscal a una de las gitanas. Dice, bueno, ¿y usted por qué hacía esto? Dice, por hambre. Porque tenía mucha hambre y yo no podía ver a mis niños que pasaran hambre y a mis nietos que pasaran hambre. ¿Y usted de verdad te pasaba hambre de verdad? Dice que si yo pasaba hambre, mire usted, si yo veía un cundi, ¿sabe lo que es el cundi? Sí, el cundi, el pan. Si yo veo un cundi colgado del techo, yo del sarto que pegaba como un perro me lo comía de un bocado. Claro, el cachondeo era entonces este hombre pues... la sala estaba completamente llena porque en el momento que decían audiencia pública se llenaba inmediatamente la sala porque había colas para entrar en la audiencia que estaba entonces allí en el Corralón, colas para entrar a ver el juicio. Y después, cuando en ese caso, cuando salió de la cárcel en un coche hacia la audiencia y la vuelta, durante todo el Campo Sur apedreando el coche. Fíjate. La gente. Tú sabes la anécdota de la Reyerta, ¿no? De la que hubo una bronca en la plazoleta, le dieron una patada a una señora y dijo, mira, señor juez, que a mí me han dado una patada. Y dice, un momento. ¿Dónde? No, ahora dirá usted dónde. La patada se la dieron antes, durante o después de la Reyerta. Y dice la señora, entre la Reyerta y el ombligo. Tú la conocías esa, ¿no? Bueno,
Vamos con bandas. Había bandas, entonces estarían localizadas. Claro, había unos delincuentes, pues se reunían y hacían una banda. La más famosa fue la banda del Rubio Malo. Ajá. No sé si tú te acordarás, porque las madres, cuando Nos el niño decían- era muy malo, decían, Nagio, que era el niño, el Rubio Malo. Era un delincuente de poca monta. De poca monta. Muy conocido en Cádiz porque hacía sus fechorías. Siempre eran los mismos, además, Sí, ¿no? pero esa era una fechoría de poca monta. Sí. Porque eran hurtos, sobre todo hurtos, algún robo, pero se metían por la calle Santo Domingo, a lo mejor cuando entraban veían en los cocederos de gamba allí de la calle Santo Domingo, cuando veían venir al Rubio Malo con su banda, metían las gambas para adentro porque las cogían y se las llevaban. Fíjate. El Rubio Malo también se metía se subía en los camiones cuando iban del muelle hacia Puntales a la fábrica, al depósito de tabaco. Sí. Llevaban los fardos aquellos que eran de arpillera, pues se subía y con una navaja rajaba la arpillera, sacaba las manillas de tabaco, Sí. y la iba tirando, y todo lo de la banda iban recogiendo por el campo Subún y se escapaban por el barrio Santa Una María. delincuencia muy controlada, además. Y lo vendían a aquellos que se hacían, que fabricaban los cuarterones de Gibraltar, que se fabricaban en Cádiz, Sí. exactamente iguales que los de Gibraltar. Parte eran tabaco de robado en el muelle, Sí. y parte era tabaco de colilla. Ajá. Porque las colillas, La usaban para... los colilleros en aquella época recogían las colillas, prácticamente era tabaco negro todo, Sí. y después lavaban ese tabaco, esas colillas las lavaban para quitarle el sabor o el olor del tabaco quemado, Quemado ya. y lo extendían por la playa de Santa María del Mar, lo extendían para que se secara. Yo creo que algunos espectadores recordarán esas extensiones de tabaco y un tío y guardando el tabaco, Sí, que no se lo claro, llevara. claro. Para que no se lo- Y estas bandas, pues, el Rubio Malo tenía por lo menos 10 o 12 en su banda, Sí. todos tenían un nombre: el Buchito, el Sargento, el Rubio Mofa, el 15. Sí. Bueno, el 15 tiene gracia porque había uno que llamaba el 15. Sí. Y entonces pasó una cosa graciosa en la esquina de los callejones con Libertad. Sí. Había un ciego allí vendiendo números. Y entonces estaba pregonando: el 43, el 15, 2 iguales para hoy, ¿no? Sí. Tengo la tira, el 15, el 43, que se acerca un mariquita y dice: dame 2 del 43. Y le dice el ciego: ¿y del 15? ¿Te doy el 15? Y dice: uy, el 15 escóndelo, que lo están buscando la policía para meterlo preso. Son Era el delincuente. la gracia espontánea de Cádiz. Sí, sí. Bueno, eso que te iba a decir antes, que eran bandas muy controladas. Yo tengo leído que la población carcelaria entonces era mínima. El mito que hay de las cárceles de aquella época y tal, por lo que tengo, hoy es muchísimo, es muy superior, hoy hay una delincuencia organizada, etcétera. Julio, el asesinato del dique seco, ese fue tela de sonado, ¿no? Ese sí, ese fue, bueno, esos fueron dos que quisieron meter a un tercero, después salió suelto porque realmente este tercero que lo metieron en el lío no tenía nada que ver. No tenía participación ninguna. Ellos querían robar en el dique seco en una empresa que era la empresa Tabora, creo que Construcciones, pero como estaba muy protegida, pues entonces robaron en otra que es la de Hidrocivil, que es la empresa que puso los bloques. Sí. Hidrocivil fue la que puso los Campo del bloques Sur. del Campo del Sur. Pues allí entraron, forzaron la puerta, uno de ellos se quedó fuera con un pico y un guarda de los guardas jurados antiguos que había estado con ellos, porque estos dormían en la nave en donde guardaban el cemento, le habían dado permiso para dormir, ¿no? Y entonces, bueno, pues allí se quedaron a dormir y antes pues estuvo el guarda allí tomando unas copas de vino con ellos y entonces al darse cuenta el guarda fue a entrar y se encontró a este que estaba con el pico y entonces le metió el pico en la cabeza y lo mató. Lo mató. Y el botín fue 198 pesetas, Ya ves. un Viena de pan y 2 naranjas.
Ya ves tú. Eso fue todo lo que robaron. Lo cogieron, claro. ¿Eh? Lo Sí, cogieron, lo jugaron y lo sí. metieron a la cárcel. Bueno, lo tuvieron condenado a muerte, la cosa que después ¿Lo indultaron o algo? No, porque la condena no fue a muerte, fue de No, cárcel, ¿no? fue de cárcel. presidio. Hablando de la cárcel, yo recuerdo cuando mis primeros años en el Instituto Columela, del nuevo, no del antiguo Columela que estaba en la calle San Francisco, el nuevo que es el actual, el del emplazamiento actual. Yo tenía que pasar por lo que hoy es la casa de Hispanoamérica, Sí, era la cárcel. sí, sí. Y yo recuerdo que pasaba y estaban los presos allí y te siseaban, te pedían tabaco. ¿Tú cuentas? Sí, cuento la parte porque mirando a la puerta, la parte derecha era de mujeres y la parte izquierda. Entonces los hombres sí se veían porque estaban detrás de las rejas. Cuando cantaban, cuando venía el nazareno y cantaban y eso, pues salía estaban frente a frente prácticamente. Pero los de mujeres tenían una celosía para que no se vieran. Entonces ellas con los pañuelos los iban sacando para comunicarse con la familia que se ponía enfrente, en la acera de enfrente, y de allí se hablaban. Sabían ya que estaba porque sacaba el pañuelo rojo y ya sabía que era fulanita la que estaba allí, ¿no? Y entonces empezaban a hablar, pero a grito limpio. Todo el mundo que pasaba por allí, sobre todo en invierno, los días buenos que iban la gente a pasar el día en Portatierra dando un paseo, pues se enteraban de todo lo que hablaban ellos. Era curioso. Y un edificio también que, bueno, este por supuesto continúa remozado, etcétera. Sí. El edificio del manicomio, que ese también... Sí, pues eso desapareció totalmente. Allí solamente lo que ha quedado es la primitiva ermita de Santa Catalina. Lo demás, pues, la iglesia ha desaparecido totalmente y lo que era el manicomio también ha desaparecido. ¿Tú lo conociste bien aquello? Sí, ¿no, sí, yo lo conocí por fuera y por dentro. Porque allí se daban también muchas fiestas en los patios interiores, en el campo de fútbol. Se jugaban mucho los partidos de fútbol cuando había el santo, el patrón de los practicantes o del colegio médico, pues se hacían partidos de fútbol. El día de la patrona, la Virgen de la Paz, se hacían corridas de toros, de novillillos, de becerradas allí dentro, que toreaba precisamente unos funcionarios como Sancho, Antonio Sancho, que le gustaba mucho el toreo y toreaba allí esos días, ¿no? Y entraban los puestecitos de helado, me acuerdo yo, que entró uno en el puestecito de helado y había yo uno celedonio, que era enorme de grande, que le dijo, quiero un helado. Y entonces le dio un poquito de guindoy y le dio un helado, pero que a ratito venía, quiero otro helado, y le dio otro helado, y el texto dice, mira el helado y me lo como tontero. Salió pitando por pata con el carrito de los helados y se quitó de en medio. Julio, nos quedan 1 o 2 minutillos. Yo recuerdo cuando fui al Colegio de la Viña, la puerta principal daba entonces, que yo recuerdo, un descampado, le llamamos el Corralón de los Carros. Sí. Yo no me acuerdo si estaba la audiencia, pero allí estuvo la audiencia provincial, hasta que se trasladó a la audiencia que conocemos nosotros ahora, y los juzgados estaban en la calle San Francisco, donde hoy está el Hotel Las Cortes. Ahí estaban los juzgados, que por cierto, a una de la mujer del baratellero se cayó por cuando fuera a declarar, se cayó por la escalera, estuvo en una clínica, pero ya estaba, no ingresó inmediatamente en la cárcel porque estuvo en la clínica, pero con escolta, ¿no? Para que no, que estaba detenida, ¿no? Claro. Pero se cayó por la escalera de allí de la audiencia, de los juzgados. Pues nada, Julio, ya sé que la presentación tuvo un éxito extraordinario el otro día, de venta. Bueno, el otro día fue más que nada un encuentro con el autor, ¿no? Pero la presentación fue un exitazo, fue en el mes de noviembre, a finales de noviembre del año pasado, ¿no? Fue cuando se puso en venta. Cuando salió el libro, ¿no? Lo del otro día, la Feria del Libro, fue un encuentro con el autor para que me hicieran preguntas. Para algunos fueron también como una presentación porque fue una novedad para ellos, ¿no? Pues nada, pues te deseo que tengas mucho éxito una vez más, porque tú has tenido siempre mucho éxito con todos tus libros. Gracias a Dios, los lectores parece que les gusta la forma de escribir. Por supuesto. Y sobre todo, lo más importante es que le despierto a muchos de ellos, sobre todo mayores, les despierto esos recuerdos que tienen dormidos en la memoria, ¿no? Sí, señor. Julio, pues nada, un abrazo y hasta siempre. No, gracias a vosotros. Volvemos en unos minutillos, damos paso a publicidad y vamos a tener
con nosotros a Jesús Maeso de la Torre, que también vendrá a hablarnos de su nuevo libro. Hasta entonces, buenas tardes.